Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias de traileros mexicanos. Hombres que pasan días enteros al volante, manejando de noche, por carreteras solitarias, llevando carga de un punto a otro, sin descanso, sin compañía. Solo el radio, las luces del camino y kilómetros interminables. Es un trabajo duro, peligroso, no solo por los asaltos, los accidentes o el cansancio, sino por lo que algunos encuentran en esas rutas, en esas noches sin fin. Cargas que traen maldiciones, tráileres fantasma que aparecen en paralelo, gasolineras que no deberían existir y llamadas de radio de conductores muertos pidiendo ayuda. Cuando eres trailero, aprendes que la carretera guarda secretos y algunos es mejor no descubrirlos. Estas son sus historias. Me llamo Sergio. Tengo 45 años. Soy trailero. Llevo 20 años manejando. Por todo México. Transportando de todo. Mercancía, alimentos, materiales de construcción, muebles. En 20 años nunca había rechazado una carga. Hasta hace 6 meses, cuando acepté un trabajo que me enseñó que hay cosas que no deben moverse. Me llamaron de una funeraria en Oaxaca. Necesitaban transportar un ataúd a la Ciudad de México para un entierro. La familia había pedido que el difunto fuera enterrado en el panteón donde estaban sus padres y necesitaban que llegara rápido, en 2 días. Normalmente no transporto ataúdes, no es mi especialidad, pero pagaban bien, el doble de lo normal, y la ruta era conocida, Oaxaca a CDMX, como 6 horas, sin complicaciones. Acepté. Llegué a la funeraria y cargaron el ataúd en mi remolque. Era grande, pesado, de madera oscura con herrajes de metal, muy elaborado, caro. Me dijeron que el difunto había sido un hombre importante, un empresario que había muerto en circunstancias extrañas, pero que la familia quería darle entierro apropiado. Salí como a las 8 de la noche para llegar a CDMX en la madrugada y entregar temprano. La primera hora fue normal, carretera despejada, sin tráfico, todo bien. Pero como a las 10 de la noche empecé a sentir algo raro, una sensación de que algo estaba mal, como si alguien me observara. Miré por el espejo retrovisor hacia el remolque, pero estaba oscuro. Solo veía la forma del ataúd, cubierto con una lona. Seguí manejando, pero la sensación aumentó, más fuerte, más opresiva, como si algo o alguien estuviera en la cabina conmigo, aunque estaba solo. Entonces escuché algo, un golpe, desde atrás, desde el remolque, suave, como si algo se hubiera movido. Pensé que era el ataúd deslizándose por una curva, por un bache, normal. Pero los golpes continuaron, más frecuentes, más fuertes, como si algo dentro del ataúd estuviera golpeando, intentando salir. Me detuve en el acotamiento para revisar. Bajé con mi linterna, caminé hacia el remolque y alumbré. El ataúd estaba ahí, bien asegurado, con las cuerdas, sin moverse, todo normal. Pero cuando me acerqué, escuché algo más, una voz, débil, amortiguada, que venía de dentro del ataúd, diciendo algo que no pude entender. Mi sangre se heló. Pensé que tal vez el hombre no estaba muerto, que había sido enterrado vivo por error y que ahora estaba despertando, pidiendo ayuda. Saqué mi teléfono para llamar a la funeraria, pero no tenía señal.
Estaba en medio de la montaña, sin cobertura. Los golpes aumentaron, más desesperados, y la voz se volvió más clara. No pedía ayuda, decía otra cosa, algo que sonaba como una amenaza, una maldición. Entré al tráiler, temblando, y arranqué, queriendo llegar al siguiente pueblo para pedir ayuda. Pero mientras manejaba, empezaron a pasar cosas. Las luces del tráiler empezaron a parpadear. El radio se prendió solo, con estática, y después, con una voz, la misma voz del ataúd, hablando en el radio, diciendo mi nombre, diciéndome que no debería haber aceptado esa carga, que ahora era demasiado tarde. Aceleré, queriendo llegar a donde hubiera gente, pero el tráiler empezó a fallar. El motor se apagaba, se encendía, como si algo lo estuviera controlando. Finalmente, llegué a un pueblo pequeño, con una gasolinera. Me detuve, bajé y pedí ayuda al encargado. Le conté lo que estaba pasando. Me miró como si estuviera loco, pero aceptó ir a revisar conmigo. Fuimos al remolque. Abrimos y miramos el ataúd. Estaba cerrado, sellado, sin señales de que algo hubiera salido. El encargado golpeó la tapa con sus nudillos y no pasó nada. Silencio. Me dijo que era mi imaginación, el cansancio, que debería descansar antes de seguir. Acepté. Dormí unas horas en el tráiler y cuando desperté, todo parecía normal. Seguí mi camino, a CDMX, sin más incidentes. Llegué, entregué el ataúd en la funeraria y me pagaron. Pensé que todo había terminado, que había sido, como dijo el encargado, cansancio, estrés. Pero esa noche, cuando llegué a casa, empecé a tener pesadillas. Veía al hombre del ataúd, parado junto a mi cama, mirándome, con ojos muertos, diciéndome que no debería haber movido su cuerpo, que ahora me seguiría para siempre. Las pesadillas continuaron, cada noche más reales, más aterradoras, y empezaron a pasar cosas extrañas en mi vida, accidentes, pérdidas, enfermedades, como si algo me estuviera castigando. Volví a la funeraria, en Oaxaca, para preguntar sobre el difunto. Me dijeron algo que me heló. El hombre había sido acusado de asesinato años atrás, pero nunca lo condenaron por falta de pruebas. Había muerto de forma violenta en su casa, solo, y su familia quería enterrarlo rápido, lejos, porque decían que estaba maldito, que había hecho cosas terribles y que su alma no descansaría. Me dijeron que otros traileros habían rechazado ese trabajo, porque conocían la historia, pero yo no sabía y acepté. Fui con un curandero para que me limpiara. Me dijo que el espíritu del hombre se había aferrado a mí, porque yo había sido el último en tocarlo, en moverlo, y que ahora veía en mí un vínculo que no podía romper. Hizo una ceremonia con hierbas, con oraciones, intentando liberarme. Funcionó, parcialmente. Las pesadillas disminuyeron, pero no, se fueron completamente. Ahora, cada vez que manejo de noche, siento algo en el asiento trasero de la cabina, una presencia fría, observándome, y sé que es él, el hombre del ataúd, siguiéndome, recordándome que hay cargas que no deben moverse, y que algunas decisiones, aunque parezcan solo trabajo, pueden perseguirte para siempre. Me llamo Roberto. Tengo 40 años. Soy trailero. Manejo la ruta Guadalajara-Monterrey, 3 veces por semana. Es una ruta larga, como 12 horas, pero la conozco bien. Cada curva, cada subida, cada pueblo. En 10 años nunca había tenido un incidente grave, hasta hace un año. Era un martes, noche. Salí de Guadalajara como a las 8 con carga de electrodomésticos para Monterrey. Ruta normal, que había hecho cientos de veces. Las primeras horas fueron tranquilas, tráfico ligero, carretera despejada, escuchando música para mantenerme despierto. Pero como a las 2 de la mañana, cuando iba por una zona poco poblada entre San Luis Potosí y Monterrey,
vi algo que me perturbó. Otro tráiler en el carril de al lado, manejando a la misma velocidad que yo, exactamente. Al principio no le di importancia. Es normal que dos tráileres vayan juntos, mismo destino, misma ruta, pero cuando miré mejor, me di cuenta de algo extraño. El tráiler de al lado era idéntico al mío, misma marca, mismo modelo, mismo color, mismo número en el remolque, como si fuera mi gemelo. Pensé que era coincidencia, que la empresa tenía varios tráileres iguales y que tal vez era un compañero en la misma ruta. Intenté ver al conductor, pero los vidrios estaban polarizados. No podía ver adentro, solo la silueta de alguien manejando. Aceleré un poco para adelantarme, pero el otro tráiler también aceleró, manteniéndose a mi lado exactamente a la misma velocidad. Disminuí para dejarlo pasar, pero él también disminuyó, como si estuviera siguiéndome, imitándome. Me empecé a asustar porque esto no era normal. Intenté llamar por radio a otros traileros para ver si alguien veía algo, pero nadie respondió, solo estática. El tráiler se mantuvo a mi lado durante 1 hora, sin cambiar, sin moverse, como sombra perfecta. Entonces pasamos por una zona iluminada, una gasolinera, y cuando la luz iluminó el otro tráiler, vi algo terrible. El conductor era yo, exactamente mi cara, mi ropa, mi postura, como si fuera mi reflejo, pero no lo era, porque yo estaba aquí, manejando, y él estaba ahí, manejando también. Grité y di un volantazo hacia la derecha para alejarme, pero el otro tráiler desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado. Me detuve en el acotamiento, temblando, confundido, pensando que había sido alucinación, cansancio, pero sabía que lo había visto, que había sido real. Seguí manejando, nervioso, asustado, hasta Monterrey. Llegué al amanecer, descargué y volví a Guadalajara sin decir nada a nadie. Pero investigué en internet, en foros de traileros, y encontré historias similares de conductores que habían visto tráileres gemelos, tráileres fantasma, manejando a su lado. Según las historias, estos tráileres son presagios de muerte, que cuando un trailero ve su propio tráiler manejando a su lado, significa que está cerca de morir, en un accidente en esa misma ruta. Me asusté más. Pensé en dejar el trabajo, buscar otra cosa, pero necesitaba el dinero. La familia dependía de mí. Seguí manejando la misma ruta durante meses, sin volver a ver el tráiler gemelo. Pensé que había sido una sola vez, que no volvería a pasar. Pero hace 2 semanas pasó algo que me confirmó todo. Iba manejando la misma ruta, Guadalajara, Monterrey, de noche, y me quedé dormido por un segundo, por el cansancio. Desperté justo a tiempo para ver un tráiler volcado en el acotamiento. Accidente reciente, humo, fuego, gente ayudando. Me detuve para ver si podía ayudar, y cuando me acerqué, vi algo que me dejó sin aliento. El tráiler volcado era idéntico al mío, mismo modelo, mismo color, mismo número, y el conductor que estaban sacando de la cabina era idéntico a mí, pero no era yo, era otro hombre que se parecía mucho a mí, pero que no era yo. Había muerto en el impacto. Hablé con los paramédicos. Me dijeron que el conductor se había quedado dormido, perdió control y se volcó. Murió instantáneamente. Le pregunté su nombre y cuando me dijeron, me quedé helado. Se llamaba Roberto, como yo, y manejaba la misma ruta que yo, Guadalajara, Monterrey. Investigué más y descubrí que él también había visto un tráiler gemelo semanas antes. Se lo había contado a su familia, que estaba asustado, que sentía que algo malo iba a pasar. Y pasó, exactamente como las historias decían. El tráiler gemelo era un presagio y él no lo tomó en serio. Ahora, cada vez que manejo esa ruta, tengo miedo de volver a ver mi tráiler gemelo, porque sé que si lo veo de nuevo, significa que mi tiempo se está acabando y que pronto voy a terminar como Roberto, el otro Roberto, volcado en el acotamiento, mientras otro trailero se detiene a ver mi accidente y se pregunta si él será el siguiente. Me llamo Luis. Tengo 50 años. Soy trailero. Manejo rutas largas por todo el país. Y tengo gasolineras favoritas en diferentes puntos, donde siempre paro para cargar, para comer, para descansar. Pero hace 6 meses descubrí una gasolinera que no debería haber encontrado y que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Iba manejando por Zacatecas.
Ruta solitaria, de noche, como a las 3 de la mañana, y me estaba quedando sin gasolina. El tanque casi vacío, y sabía que la siguiente gasolinera estaba a 80 kilómetros. Empecé a preocuparme porque no iba a llegar, y quedarme sin gasolina en medio de la nada en la madrugada era peligroso. Entonces vi luces a lo lejos, en el desierto. Una gasolinera iluminada, sola, en medio de la oscuridad. Me sentí aliviado, aunque era extraño porque no recordaba ninguna gasolinera en ese punto, pero pensé que tal vez era nueva o que simplemente no la había notado antes. Me detuve, bajé y miré alrededor. Era una gasolinera antigua, con bombas viejas de los años 70 u 80, pero funcionando, con luz, con un encargado dentro de la tienda. El encargado era un hombre mayor, como de 60 años, con uniforme viejo, desgastado. Me saludó con una sonrisa y me preguntó cuánto quería. Le dije que llenara el tanque. Salió y empezó a bombear gasolina mientras yo entraba a la tienda para comprar algo de comer. La tienda era extraña. Todo se veía viejo. Los productos tenían marcas que no había visto en años, empaques, diseños de décadas atrás. Los precios eran ridículamente bajos, como si no los hubieran actualizado en 30 años. Pensé que era una gasolinera familiar, que no había modernizado. Compré unos refrescos, unas papas y pagué. El hombre me cobró una cantidad absurda, tan baja que le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí, que esos eran los precios. Pagué, le di las gracias y me fui. Seguí manejando el resto de la noche sin pensar mucho en la gasolinera. Llegué a mi destino, descargué y volví a casa. Pero una semana después, volví a pasar por esa misma ruta de día y decidí buscar la gasolinera para volver a cargar, porque los precios habían sido tan buenos. Busqué y busqué, pero no la encontré. Conduje por el mismo tramo varias veces, pero no había ninguna gasolinera, solo desierto vacío. Pensé que me había equivocado de lugar, pero estaba seguro que era ahí. Recordaba el kilómetro, las señales, todo. Pregunté a otros traileros si conocían una gasolinera en ese punto. Me dijeron que no, que ahí no había nada hace años. Investigué en internet, en mapas, y encontré algo perturbador. Había existido una gasolinera en ese punto, pero había cerrado hace 25 años, y después la habían demolido en 1998, hace más de 20 años. Revisé mi recibo de gasolina que había guardado y la fecha estaba borrosa, como si hubiera estado en mi cartera durante décadas. El papel se veía viejo, amarillento. Volví al mismo lugar de noche, a la misma hora, 3 de la mañana, queriendo encontrarla de nuevo, pero no, estaba solo desierto, oscuro, vacío. Hablé con un viejito del pueblo más cercano. Le conté lo que me había pasado. Me dijo que no era el primero, que varios traileros habían reportado lo mismo: ver la gasolinera de noche, cargar gasolina, comprar y después no poder encontrarla de día. Me dijo que la gasolinera había sido de un señor que murió ahí en un asalto hace 25 años y que desde entonces su espíritu sigue ahí, atendiendo a los traileros que pasan de noche sin saber que está muerto, que la gasolinera ya no existe. Me dijo que es una bendición, que ayuda a los que se quedan sin gasolina en ese tramo peligroso y solitario. Desde entonces, cada vez que paso por ahí de noche, busco las luces de la gasolinera, pero nunca la he vuelto a ver. Solo esa vez, cuando realmente la necesitaba, cuando me iba a quedar sin gasolina en medio de la nada. Y me pregunto si realmente pasó o si fue mi mente creando lo que necesitaba para sobrevivir. Pero el recibo amarillento en mi cartera me dice que fue real, que hay lugares en las carreteras que existen en otro tiempo y que a veces, si tienes suerte, puedes visitarlos, aunque sea por una noche. Me llamo Javier.
Tengo 48 años. Soy trailero y uso el radio CB constantemente para hablar con otros conductores, para avisar de peligros, de retenes, de accidentes. Es parte del trabajo, parte de la comunidad. Pero hace 4 meses recibí una llamada en el radio que nunca debería haber contestado. Era medianoche. Manejaba por Veracruz, ruta costera solitaria. Poca gente en el radio. Escuchaba las conversaciones de otros traileros, más adelante, más atrás, platicando, advirtiendo. Normal. Entonces, escuché una voz diferente, entrecortada, llena de estática, pidiendo ayuda, diciendo que estaba en peligro, que su tráiler se había descompuesto, que estaba en el kilómetro 340 y que necesitaba auxilio. Respondí inmediatamente. Le pregunté qué le pasaba, si estaba bien, dónde exactamente estaba. La voz respondió con más estática, diciendo que el motor se había apagado, que las luces no funcionaban, que estaba solo en la oscuridad y que sentía que algo estaba mal, que algo lo observaba. Le dije que me acercaba, que estaba como a 20 kilómetros, que aguantara, que iba a ayudarlo. Aceleré, buscando el kilómetro 340, pero cuando llegué no había ningún tráiler, solo la carretera vacía, oscura. Llamé por radio de nuevo. Le pregunté si seguía ahí, si se había movido. La voz respondió que sí, que seguía en el mismo lugar, que no entendía por qué no lo veía. Me bajé con mi linterna, buscando en el acotamiento, en las curvas, pensando que tal vez estaba más adelante o atrás, pero no había nada. La voz en el radio se volvió más desesperada, diciendo que algo se acercaba, que escuchaba pasos, que necesitaba ayuda ahora. Le dije que no podía encontrarlo, que me diera más señas, algún punto de referencia. La voz describió un puente, unas montañas que yo conocía, pero que estaban a 50 kilómetros en dirección opuesta. Confundido, empecé a manejar hacia allá, pensando que tal vez él estaba desorientado, que había dado mal el kilómetro. Pero mientras manejaba, otros traileros empezaron a meterse en la conversación, preguntando quién era el que pedía ayuda, si alguien lo había visto. Uno de ellos, un veterano, dijo algo que me heló la sangre. Preguntó el nombre del conductor en peligro. La voz respondió con su nombre: Marco Hernández. El veterano se quedó en silencio por un momento y después dijo que conocía ese nombre, que Marco Hernández había sido un trailero que murió hace 5 años en un accidente, en esa misma ruta. Su tráiler se descompuso, de noche, y mientras esperaba ayuda, fue atropellado por otro vehículo que no lo vio en la oscuridad. Me detuve en seco, el corazón acelerado, pensando que era una broma de mal gusto, pero la voz en el radio seguía pidiendo ayuda, diciendo que algo se acercaba, que tenía miedo. El veterano me dijo que colgara, que no siguiera esa llamada, que era el espíritu de Marco atrapado en su última noche, repitiendo su pedido de ayuda, que nunca llegó. Me dijo que varios traileros habían escuchado la misma llamada a lo largo de los años, siempre en esa ruta, siempre a medianoche, y que los que intentaban ayudar nunca encontraban nada, solo la voz, cada vez más desesperada. Apagué el radio, temblando. No quería escuchar más, pero después de unos minutos, la curiosidad me ganó y lo prendí de nuevo. La voz había cambiado, ya no pedía ayuda, ahora gritada, como si algo lo estuviera atacando. Y después, silencio, corte, nada. Seguí manejando el resto de la noche, sin radio, sin querer escuchar más. Llegué a mi destino, perturbado, asustado. Investigué la historia de Marco Hernández y encontré el reporte del accidente, hace 5 años, en esa ruta, todo como el veterano había dicho. Marco había pedido ayuda por radio, su tráiler descompuesto, kilómetro 340. Varios traileros habían respondido, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Un carro lo había atropellado mientras esperaba en la oscuridad. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta,
Escucho su voz en el radio, pidiendo ayuda, y tengo que decidir si contesto, sabiendo que no puedo hacer nada, o si lo ignoro, sabiendo que él sigue ahí, atrapado en su última noche, esperando una ayuda que nunca podrá llegar, porque él ya no está en nuestro tiempo, solo en el suyo, repitiendo para siempre su llamada de auxilio.